Yo no, maestra. No. Hasta el momento no, profe. Ok. Ok. Entonces, continuamos. En la plataforma ya se encuentra todo lo que vamos a ver el día de hoy y mañana, ¿ok? Para que lo vayan consultando. Pamela. Bien. Bien, como ya habíamos estado revisando, bueno, en primer lugar, ok, el diseño completamente al azar me permite comparar diferentes tratamientos con dos, de preferencia con dos o más repeticiones. Y se analiza o de manera general la metodología que se utiliza para analizar los datos es a través de la ANOVA. Recuerden que en el ANOVA lo que se hace es separar las fuentes que me están provocando la variación. Cuando estamos hablando del diseño completamente al azar, pues tengo dos fuentes de variación, los tratamientos y el error. Siempre vamos a buscar que el error sea lo más pequeño posible porque de esta manera estaríamos asegurando que la variación de mis datos se deba o de los datos se deba a los tratamientos y no a factores que no estoy estudiando. Y bueno, de ahí en el ANOVA aplicamos pruebas a juegos de hipótesis. Estos juegos de hipótesis, bueno, la hipótesis nula se refiere a que al menos, no, perdón, la hipótesis nula se refiere a que todas las medias de los tratamientos son iguales en comparación a la hipótesis alterna de que al menos una de las medias o uno de mis tratamientos es diferente. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula, Erika? Maestra, ¿Sí? ¿Vas a hacer cuando la F sea menor que la F0? No, cuando es, bueno, cuando la F, ¿cuál F? ¿La crítica o la calculada? La crítica Ajá, es lo que nosotros tenemos, la F, ¿no? ok. ¿Y la Ahorita F0 es la que está en la tabla o es al revés? Entonces, vamos a rechazar cuando la F calculada, nuestra F0, sea mayor que nuestro valor crítico de tablas. ¿Ok? Y bueno, esa es una opción. Otro criterio de rechazo es cuando rechazamos o cuando nuestro p-valor es menor a nuestro valor, nuestro p-valor es menor a nuestro alfa, ¿sí? Porque en cualquiera de los dos casos estaremos asegurando que el estadístico calculado se encuentra en la zona de rechazo. Y si hemos rechazado la hipótesis nula, podemos concluir que al menos una de nuestras medias
es diferente, ¿ok? Entonces necesitamos identificar qué media es diferente. Para eso nos apoyamos en las pruebas de rangos múltiples o en las comparaciones de medias. En la clase anterior vimos el método de la diferencia mínima significativa. El día de hoy vamos a abordar el método de Tukey. Y bueno, en ambas metodologías lo que se busca es comparar pares de medias. Es decir, empiezo a identificar todas mis combinaciones posibles e identifico cuáles entre ellas son diferentes o son significativamente diferentes. Nuevamente, la hipótesis nula va a ser que las medias de los tratamientos que esté comparando son iguales contra la hipótesis alterna de que no lo son, ¿ok? Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula cuando la diferencia en valor absoluto de la media de esos dos tratamientos sea mayor al LSD. ¿Cómo calculo el valor de LSD? Como la raíz del cuadrado medio del error que multiplica 1 sobre el número de repeticiones de la primer muestra, del primer tratamiento más 1 sobre el número de repeticiones del segundo tratamiento, que multiplica al valor crítico de la distribución T de alfa sobre 2 de n menos k. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Pues determinar en valor absoluto la diferencia de cada una de estas medias. Después, sí. Tengo una duda ahí entre alfa y 2n. ¿Eso siempre lo vamos a sacar de tablas? Sí, eso siempre se va a sacar de las tablas. Si estamos hablando de un alfa de 0.05, entonces vamos a buscar de tabla el alfa de 0.02 con n menos k grados de libertad. Lo que vamos a ir cambiando son nuestros grados de libertad de acuerdo al número total de observaciones que tengamos, que es nuestra n mayúscula, y nuestro número de tratamientos. Okay, pero siempre se saca de tablas. En este ejemplo que vimos, nuestro número total de observaciones, ¿cuántas eran? 16, si no mal recuerdo, y K eran 4, que son nuestros grados de libertad. Entonces tenemos, nuestro número de tratamientos, entonces tenemos 12 grados de libertad. Por eso es que lo buscamos con el valor de 12, con alfa 0.05, 0.025 y 12. Entonces, nuestra decisión será rechazar la hipótesis nula o determinar que la diferencia que existe entre las dos medias es significativa cuando el valor absoluto es superior a ese valor de LSD que hemos calculado, ¿ok? Bueno, esto lo pueden hacer en R, lo pueden hacer en Minitab. En cualquiera de los dos casos, lo que les van a arrojar los programas es, más bien lo que hace es agrupar los tratamientos y asignarles letras. En los dos casos, tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes.
¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente método, es el método de Tukey. Nuevamente, lo que vamos a volver a hacer es comparar nuestras medias muestrales o las medias de nuestros tratamientos. Ahora la vamos a comparar nuevamente el valor absoluto de la diferencia contra el valor crítico de Tukey o contra el valor de Tukey. ¿Cómo vamos a determinar este valor? Nuevamente eso es la raíz del cuadrado medio que multiplica 1 sobre el número de repeticiones del primer tratamiento más el número de repeticiones del segundo tratamiento que estemos evaluando, que multiplica a su vez Q de alfa de K, n menos K grados de libertad sobre raíz de 2. Ese valor lo vamos en este caso el valor que desconocemos, que es el de Q, lo vamos a volver a sacar de tablas. Entonces existen tablas para los cuantiles de la distribución de Tukey, en donde me arroja el valor que desconozco, considerando n menos K grados de libertad. Para nuestro ejemplo, Misael, con qué valores lo tendríamos que buscar? ¿O con qué grados de libertad? Perdón, profesora, ¿cómo se me corta un poco? Ok, en nuestro ejemplo que estábamos analizando en la clase anterior, ¿con qué valores de grados de libertad tendríamos que buscar el valor de Q en las tablas de Tukey? En el anterior fue con .05, recuerdo. Ok, con un alfa de 0.05, pero en este caso K es 4, que es nuestro número de tratamientos, y N menos K son 12. Entonces tendremos que revisar la tabla con 4 y 12 grados de libertad. ¿Ok? Entonces vemos como aquí nuevamente el valor que vamos a obtener es de 4.2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular nuestro valor crítico? Pues multiplicar ese 4.2 por la raíz del cuadrado medio del error. ¿Cuánto teníamos en el cuadrado medio del error? 2.88 por 1 sobre el número de repeticiones del primer tratamiento más el número de más 1 sobre el número de repeticiones del segundo tratamiento que estemos evaluando y dividirlo entre la raíz de 2. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Y este valor lo vamos a comparar contra nuestra diferencia en valor absoluto de las medias de los tratamientos que estemos evaluando. En el primer caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en nuestro primer juego de hipótesis, recuerden que en la clase anterior determinamos que teníamos 6 juegos de hipótesis. ¿Por qué 6 juegos de hipótesis? Porque, bueno, tenemos 4 tratamientos y son todas las combinaciones posibles que podemos obtener de ellos.
Entonces, en el primer tratamiento, perdón, en nuestro primer juego de hipótesis, comparamos la media del primer tratamiento y del segundo tratamiento. Nuestra hipótesis nula es que la media es igual. Entonces, la diferencia en valor absoluto pues será 56.9 menos 55.78. En este caso nos dio 1.12, ¿ok? Y ese valor lo vamos a comparar contra nuestro valor crítico. ¿Cómo vamos a calcular nuestro valor crítico? Bueno, de tablas obtenemos el 4.2. Ese 4.2 lo vamos a dividir entre la raíz de 2 y lo vamos a multiplicar por la raíz del cuadrado medio del error, que es 2.88, por 1 sobre 5 más 1 sobre 4, porque es la cantidad de repeticiones que tengo en el primer y en el segundo tratamiento. Y este mismo procedimiento lo tendré que aplicar para los 6 juegos de hipótesis. ¿Ok? Entonces, adelante, chicos, determinen el valor crítico de tu K, por favor. Rafael, yo tengo una pregunta. Sí. Dime. El 4.20, ¿por qué es multiplicado? El 4.20, ese 4.20 es ahí el valor que tenemos de esa Q. ¿Qué? Entonces, ese valor lo tenemos que multiplicar por la raíz del cuadrado medio del error, que en este caso es 2.88, que multiplica a 1 sobre el primer número de repeticiones del primer tratamiento más el número de repeticiones más 1 sobre el número de repeticiones del segundo tratamiento. Y lo dividimos Profe. entre la raíz de 2. Sí. En el primer caso, por ejemplo, sería 1 sobre 56.90 más 1 sobre 55.78. No, esas CNI ¿a qué se refieren? ¿A qué le asignábamos el valor de N? Sería 1 sobre repeticiones. 5, no sé. Exactamente. 1 sobre 5 más 1 sobre 4. Profe, gracias. ¿Sí? Maestra, Ajá. entonces Dime. como ya estamos retomando lo del ejercicio anterior, ¿no? Se supone que esta Sí. parte, lo que está en raíz,
Ya lo hicimos, es 2.48. Ahora nada más lo multiplicamos por la partecita que se le agregó a este método, que es la parte de Q. Exactamente, y la raíz de 2. Bueno, si ya tienen el valor por anotado y que nada más corresponde a esta parte, ya nada más lo pueden sustituir. Gracias, maestra. Maestra. Sí. Entonces, para la operación quedaría 4.20 por 16 menos 5 sobre raíz de 2. Sobre la raíz de 2. Ah, gracias. Que entiendo que el segundo valor que me estás diciendo ya es lo del el valor de la raíz del cuadrado medio por 1 sobre n, ¿verdad? Sí, maestra, eso ya le digo que ya nada más era sustituirlo porque ya lo tenemos del ejercicio anterior. Entonces nada más quería sacar la parte de T alfa. Ok, sí. Y ahorita se multiplica también por 2.48. 2.48. ¿De dónde sacaste el 2.48? Es del cuadrado medio del error, o CME. 2.80. A ver, es el 4.20 por Ajá. lo que les dé de la raíz completa y eso lo dividen entre la raíz de 2. ¿Sí? Ah, ya. Sí, maestra. Gracias. Recuerden ir levantando su manita para saber que ya terminaron.
Los que faltan, ¿alguna duda? Alejandro, ¿alguna duda? Los que faltan, 6. Si tienen una duda. Ricardo. Alejandro, ¿nos compartes tus resultados, por favor? Alejandro. Sí, profe, perdón. A ver, adelante. En el primero tengo 3.38, en el segundo 3.68, en el tercero 3.38 otra vez, en el cuarto 3.84, 3.56 y 3.34. No sé si sí. Perdón. Perdón. Sí. A ver. Chequemos, comparemos. ¿Sí les dio lo mismo, chicos? A los demás. Sí. Sí.
A mí también. Ok. Entonces, en términos del Profesora. ejercicio, sí. A mí en la penúltima no. Penúltimo no me dio lo mismo. En Yo ese, en tengo el penúltimo es 3.56, ¿no? Ay, Ah, cierto, cierto. ya lo Sí. había cambiado. Ajá. Sí, ese está mal. Ah, ok. Según ya lo había cambiado, pero bueno, lo reviso. Igual y no lo guardé. Entonces, bueno, ahí en el penúltimo, recuerden, es 3.56. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Vamos a comparar la diferencia en valor absoluto con referencia al valor crítico que estamos calculando. ¿Cuándo íbamos a rechazar la hipótesis nula, Erika? Cuando era significativa. Ajá. Sí, pero más bien cuando la rechazamos determinamos que es significativa la diferencia. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando la diferencia sea mayor al valor crítico. ¿Ok? En ese caso, ¿cuándo vamos a rechazar? En el tercero, creo que nada más es el tercero y el cuarto, ¿no? Perdón, el tercero y el quinto. Juego de hipótesis. ¿Sí? Entonces rechazamos en el tercero y en el quinto juego de hipótesis, por lo tanto la diferencia que existe es significativamente diferente o es estadísticamente hablando existe una diferencia significativa entre la media de estos tratamientos, entre el 1 y el 4 y el 2 y el 4. ¿Sí? Si nosotros comparamos el método de LSD y el método de Tukey, recordarán que les mencioné que el método de LSD es más potente, quiere decir que me identifica diferencias más pequeñas en comparación al método de Tukey. Entonces, en este caso en especial, pues vamos a encontrar diferencias entre un método y el otro debido a esto. Si la diferencia estuviera como que más marcada, la diferencia fuera mayor entre las medias de los tratamientos, pues los dos métodos estarían coincidiendo, ¿ok? Nuevamente, aquí tienen en R los scripts para realizar el método de Tukey. Nos vuelve a generar, bueno, dependiendo la opción que decidan, nos genera ese p-valor o nos agrupa los tratamientos con letras. En el segundo caso, recordaremos que tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. Y en la primera opción, pues únicamente tenemos que observar el p-valor. Entonces, es bajo el mismo criterio que ya hemos estado trabajando siempre. Si es menor a 0.05, entonces es significativo. Y bueno, también lo podrían hacer en Minitab y viene cómo se tienen que establecer. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O podemos pasar al siguiente tema? Profesor, yo no Sí, entendí de que son significativamente diferentes. Lo de la letra de atrás. ¿O a qué se refiere? Es que llegué un poco tarde a esa explicación en la pasada, cuando lo había explicado. Ok. Lo que vamos a probar
es el juego de hipótesis de que si las medias de los tratamientos que estamos evaluando son iguales, ¿ok? Esa es nuestra hipótesis nula, contra la hipótesis alterna de que pues no lo son, es decir, que que la media es diferente. Esta igualdad es hablando estadísticamente. Estadísticamente se entiende que si existe una diferencia significativa, más bien en la hipótesis nula es que no existe diferencia significativa en la media de los tratamientos, contra la hipótesis alterna de que la diferencia es significativa, ¿ok? O que sus medias no son iguales. Entonces, cuando rechazamos nosotros la hipótesis nula, si rechazamos la hipótesis nula, podemos concluir que la diferencia de la media de los tratamientos es significativamente diferente. O sea, es que rechazamos la hipótesis nula, pero concluimos en función a la diferencia de los tratamientos, si la diferencia es significativa o no es significativa. Sí, no, pero yo me refería a lo de Minitab, lo que dice ahí en un cuadrito. Ok, a esta parte de que si los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. Ajá, eso. Ok. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa que en R o en Minitab, dependiendo, no te van a generar esta tablita que nosotros sacamos, ¿sí? Lo que los programas te arrojan, en el caso de Minitab, es te dan o el p-valor, o te dan, o los tratamientos te lo agrupan con letras. Entonces, cuando tenemos tratamientos con las mismas letras, por decir, en este caso nos está arrojando tres grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Ay, perdón, no. Sí, ya desde yo que no es. Perdón, nos está arrojando, con el método de Tukey nos está arrojando dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A está el 1, el 2 y el 3, y en el grupo B está el 3 y el 4. ¿Ok? Entonces, si nosotros si nosotros comparamos esto contra la tablita que que nosotros calculamos, determinamos que entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, no son significativamente diferentes. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo. Entre el grupo 1 y el grupo 3 no son significativamente diferentes porque pertenecen al grupo A. De esta manera nosotros tendríamos que interpretar el resultado de Minitab. Tratamientos que tengan la misma letra no son significativamente diferentes, es decir, la media del 1 con el 2 y del 1 con el 3 no van a ser diferentes, pero del 1 con el 4 sí. ¿Por qué? Porque tenemos que el tratamiento 1 está en el grupo A y el tratamiento 4 está en el grupo B. Entonces son significativamente diferentes porque no están compartiendo la letra. Lo mismo sucede del 2 con el 4. Entonces, si analizamos este resultado, nos da el 1 y el 4 y el 2 y el 4, que son los que son significativamente diferentes. Y eso va a coincidir con lo que nosotros determinamos de manera manual. Ya. ¿Sí? Ya, gracias, profesora. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Alguna duda? Sí, maestra, yo tengo una duda. Sí.
¿Qué Dime. significa estudentizado? Del rango estudentizado. Lo que pasa que ves que es la distribución T de student, entonces es el rango de student. Es un término que se le da a esta parte de los cuantiles de la distribución de Tukey. Gracias, profesor. Maestra, Sí. a mí me sigue causando duda cómo hacer los juegos de hipótesis en la primera parte. Ok. En la primera parte, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer todas las combinaciones posibles. Ok. ¿Ya no ven mi pantalla? No, ¿verdad? No, maestra, ya no la No. vemos. Ok, entonces espérenme ahorita. Bueno, en primer lugar, lo de combinaciones, para que les quede más claro, pueden revisar lo que vimos el semestre pasado. Ahí vimos cómo determinar combinaciones. Pero, ¿cómo lo podrían hacer? Recuerden que el diseño completamente al azar me permite comparar 2 o más tratamientos. Entonces, vamos a partir de que tenemos, como mínimo, podemos tener 2 tratamientos. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Pues el 1 con el 1 no, porque o sea, no van a comparar la media del tratamiento 1 con la media del tratamiento 1. Entonces, ¿cuáles son mis combinaciones posibles? La del 1 con el 2. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos ahora 3 tratamientos, entonces es la del 1 con el... al revés. Del 1 con el 2, del 1 con el 3 y del 2 con el 3. Si estuviéramos hablando de 3 tratamientos, tendríamos 3 combinaciones. Si nada más estuviéramos hablando de 2 tratamientos, nada más podríamos obtener una combinación. O sea, nada más podríamos obtener la comparación de la media del tratamiento 1 contra la media del tratamiento 2. Si tenemos 3 tratamientos, podemos obtener 3 combinaciones, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Pero si ahora nosotros hablamos de 4 tratamientos, que es el caso que tenemos en nuestro ejemplo, vamos a tener el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Entonces vamos a obtener 6 combinaciones. Tenemos que identificar todas las combinaciones posibles. Recuerden la fórmula de las combinaciones. Bueno,
Ok, entonces aquí con esta fórmula podríamos identificar cuántas combinaciones podemos tener. K por K menos 1 sobre 2. Es lo mismo. A ver, permítame tantito. Profesora, a ver, no sé si me confundí, pero ¿no la vez pasada habían sido en total K menos 1 era igual a 3? ¿Cómo, perdón? Ajá, es que tengo una duda. Si la vez pasada, bueno, para hacer la tabla ocupamos que el valor de K era igual a 3. ¿Y por qué ahorita ocupamos un valor de 4? No, de 3 no. Es K por K menos 1. Es 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Por eso nos salen 6 combinaciones. No. En la tabla, bueno, no sé si apunté mal la vez pasada, había ocupado un valor de K menos 1 igual a 3 y N menos K igual a 12. Sí. Bueno, a ver, permíteme tantito, ¿sale?
¿Cómo pueden determinar el número de combinaciones? Bueno, ya... ahí, ¿dónde está? Con esta fórmula, ¿sí? Una opción es que multipliquen K por K menos 1. El valor de K es 4. K menos 1 es 3. Entonces, 4 por 3 son 12. Entre 2, 6. Esa es una opción. De esta manera podrían determinar cuántas combinaciones tienen. O bien pueden aplicar la fórmula que vimos el semestre pasado. Les va a dar exactamente el mismo valor para determinar cuántas combinaciones tienen, cuántas combinaciones de pares. ¿Cómo las tienen que desarrollar? Combinando todos los tratamientos. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, así sucesivamente. 2 con 3, o sea, ¿por qué 2 con 3? Porque el 1 y 2 ya se hizo. El 2 y 2 no tendría caso, entonces sería 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5 y así hasta llegar al K. Lo mismo para 3, lo mismo para 4. Dependiendo cuántos tratamientos tengan, pues será el número de combinaciones que ustedes pueden obtener. Nada más necesitan desarrollarlo. A lo mejor se les hace más fácil con un diagrama de, ¿cómo mencionamos que eran? De los de árbol. A ver, están aquí. Se les podría a lo mejor facilitar más con un diagrama de este tipo. Nada más que recuerden que se tiene que considerar los que ya hayan elaborado. Es como cuando lanzan una moneda y ven todas las combinaciones, o cuando lanzan 2 monedas y cuáles son las opciones. Águila y águila, águila y sol, sol y águila. Es exactamente lo mismo. Nada más que ahora estamos hablando de tratamientos. ¿Sí quedó más claro, Tere? Sí, maestra, gracias. Ahora sí, a ver, alguien. ¿Cuál era la duda? Ah, perdón, es que decía que la vez pasada me parece que en el LSD ocupamos un total de 3 tratamientos, 312. Entonces, ahora no sé por qué ocupamos 4. A ver. En el método del LSD, no Sí, tenemos igual 6 juegos de hipótesis, son los mismos porque tenemos 4 tratamientos. No, pero en la tablita. O sea, cuando hacen K-1, porque aquí serían en total 16, ¿no? N es igual a 16, pero si se le resta... No, N es 15, ¿no, profesora? No. Bueno, ¿no se toma en cuenta el N-1? No. A ver, la fórmula te dice que vamos a buscar el valor crítico en tablas de alfa sobre 2 con N menos K grados de libertad. Nada más N menos K. Entonces sería nada más 16 menos 4.
Exactamente. Ok, entonces no lo Sería- mezclo con el... Es que me estaba confundiendo con los datos del... Creo que es de la NOVA. Porque también son como otras fórmulas de atrás. Cuando toma en cuenta n-1. Esto. Ok, no. Esto es para calcular la tabla NOVA. En la tabla NOVA tú tienes K-1 grados de libertad para el tratamiento y N-K grados de libertad para el error, pero esto es aparte. Ok. Después, ya cuando hablamos del método de la diferencia mínima significativa, ocupamos los grados de libertad para determinar el valor crítico de tablas, pero de alfa sobre 2 con n menos k grados de libertad. Ya nos olvidamos de la NOVA. Bueno, no es que te olvides de la NOVA, pero aquí vas a determinar un nuevo valor. Lo que necesitas buscar en la tabla es T de alfa sobre con n menos k grados de libertad. Tenemos 16 valores en total, o 16 observaciones, tenemos 4 tratamientos, entonces tenemos que buscar de tablas con alfa sobre 2, es decir, 0.025 y con 12 grados de libertad. Sí, ya me quedó claro, profesora, gracias. ¿Sí? Sí. De hecho, en el método de Tukey ocupas 2 valores de grados de libertad, que son K y N menos K, pero eso es aparte, ¿sale? Sí, profesora, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Maestra. Sí. ¿Y cómo dijo que se hacían o se tomaban las decisiones Tukey? En los dos casos vamos a declarar significativa la diferencia cuando la diferencia en valor absoluto de la diferencia de las medias que estemos comparando sean mayores a ya sea el valor de LSD o al valor crítico de Tukey que estemos calculando. Siempre va a ser lo mismo. Es como la tabla NOVA. En la tabla NOVA tienen que rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico calculado es superior a nuestro valor crítico. Lo mismo aplica aquí. Ahora hagan de cuenta que ese valor calculado es la diferencia y su valor crítico, ya sea puede ser el valor de LSD o puede ser el valor de Tukey, del valor crítico de Tukey, pero es lo mismo. Entonces, si rechazas la hipótesis nula, quiere decir que su diferencia es significativa. No me deja. Gracias, maestra. Bien, si no hay ninguna otra duda, continuamos con el siguiente tema. Como ya les había yo estado mencionando desde inicios de los diseños completamente al azar, pues se parte de que siguen o de que nuestras observaciones pueden ser descritas con un modelo lineal. Ese modelo lineal debe de cumplir ciertos supuestos, más bien todas nuestras observaciones deben de cumplir ciertos supuestos, ¿ok? ¿Cuáles son esos supuestos? El supuesto de normalidad, varianza constante e independencia. De manera general, la verificación de supuestos se realiza sobre los residuales, no sobre los datos originales. ¿Cuáles son los residuales o a qué se refiere la palabra residuo? La palabra residuo se refiere a la diferencia que existe entre nuestro valor observado y nuestro valor predicho por el modelo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la verificación de los supuestos del modelo.
¿Cómo podemos verificar estos supuestos? A través de dos maneras, a través de pruebas analíticas y de pruebas gráficas. Obviamente las pruebas gráficas son más sencillas, son más fáciles, pero la desventaja es que como son gráficas, queda sujeta a la interpretación del investigador, ¿ok? Entonces, por eso es que se sugiere aplicar las pruebas analíticas. En el primer caso, lo que les mencionaba, o en el primer supuesto, que es el de normalidad, una de las pruebas gráficas más utilizadas, pues es la gráfica Cuckoo-Plot o la gráfica de normalidad. En esta gráfica, lo que se busca o cómo se interpreta es, se genera una línea y se espera que nuestras observaciones se distribuyan a lo largo de esa línea. Entonces, si se distribuyen o si se acercan a esa línea, podemos concluir que los datos provienen de una distribución normal. En cambio, si observamos que se alejan o que tienen ciertos comportamientos extraños, pues esos datos no provienen de una distribución normal. Cuando hablamos de los métodos analíticos, pues nuevamente vamos a probar hipótesis. Nuestra hipótesis nula será que los errores provienen de una distribución normal, contra la hipótesis alterna de que los errores no se distribuyen de manera normal. ¿Por qué es sobre los errores? Porque de alguna manera, si mis datos son normales, esa normalidad se la van a heredar a los residuales. Entre las pruebas analíticas que existen, hay diferentes. Está la prueba de Anderson y Darling, la prueba de Shapiro-Wills, la prueba de G cuadrada, la prueba de Kolmogorov y Smirnov. Cada una de estas pruebas pues tiene obviamente, no es que tenga ventajas o desventajas, sino que se recomiendan dependiendo las circunstancias de los datos. Por ejemplo, la de Shapiro-Wills, que es la que vamos a ver ahorita, se recomienda cuando tengo pruebas menores o cuando tengo observaciones menores a 50. Es decir, cuando tengo 10, 20, 30 observaciones, se recomienda la prueba de Shapiro-Wills. Cuando tengo tamaños de muestra o número de observaciones más grandes, una de las que más se recomienda es la prueba de Kolmogorov y Smirnov. Igual, en esta parte de verificación de los supuestos, les dejo ahí unos links para que los consulten y viene un poquito más detallado a qué se refieren estas pruebas o vienen ejercicios. Entonces, en la prueba de Shapiro-Wills, lo que vamos a verificar es si mis datos provienen de una distribución normal. Entonces, como ya les mencioné, la hipótesis nula es que los datos proceden de una distribución normal contra la hipótesis alterna de que mis datos no proceden de una distribución normal. En este caso, como nos interesa que se cumplan los supuestos, ¿qué esperaríamos? ¿Rechazar o no rechazar la hipótesis nula? Pues no rechazar. Exactamente, no rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo generamos esta prueba? Bueno, primero se ordenan los valores de menor a mayor. De otra tabla obtenemos los valores de los coeficientes AI, A1, A2, etcétera, que es aproximadamente a la mitad del número de observaciones que tenemos. Ahorita vamos a ver por qué. Y se calcula este estadístico.
Si yo tengo, en este caso tienen sus 16 datos. Tienen 16 datos, van a tener 16 residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener 16 diferencias entre el valor observado y el valor estimado, que es a lo que se le, o es el residuo. Y esas observaciones las tienen que ordenar de menor a mayor, es decir, los residuales los tienen que ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, van a tener 16 observaciones. 16 valores. Pero si observan la fórmula, existe una diferencia. Y bueno, si tenemos 16 valores, para mi primer valor o para el valor más pequeño sería como mi x1 con un i igual a 1. Entonces, para un i igual a 1, tendrá que ser A1 multiplicado por n menos 1 más 1. N es 16, menos 1 más 1 sería 16. Entonces, quiere decir que es x16 menos x1. Para el segundo será, o cuando mi i vale 2, será A2 por x15 menos x2 y así sucesivamente. Lo que vamos a empezar a hacer es ordenar de menor a mayor, pero se hace una diferencia del menor contra el mayor, del segundo menor contra el segundo mayor y así sucesivamente. Entonces se calcula el estadístico considerando s al cuadrado como la varianza muestral. Y por último, si el valor del estadístico es mayor que su valor crítico al nivel de tablas, nuevamente vamos a tener tablas para este estadístico. Rechazamos la hipótesis nula o se rechaza la normalidad de los datos. Entonces, en este caso, o continuando con el ejemplo 3, que es el que estamos revisando, pues los datos de los residuales son los que observan en su pantalla. Los residuales del modelo son menos 3.1, menos 2, menos 1.275, menos 1.225, menos 1.125, menos 1.1, menos 0.475, punto 3, punto 525, punto 575, punto 967, 1.225, 1.3, 1.5, 1.775 y 2.167. ¿En qué consiste entonces el procedimiento de Shapiro-Wills? Ordeno los valores de menor a mayor, como los tienen en su pantalla. Ahora, al valor más alto le voy a restar el valor más pequeño. En este caso sería a 2.167, le resto menos 3.133. Y después, al valor de 1.775, que es el segundo más alto, le resto el segundo más bajo. Y así sucesivamente. Como observan, van a tener ahora pares, ¿no? Entonces, de 16 observaciones, únicamente me voy a quedar con 8 operaciones o con 8 diferencias. Estas diferencias, de acuerdo a la fórmula, la voy a multiplicar por ahí. ¿De dónde obtengo los valores de ahí? De una tabla. Entonces, busco para N16, estos son mis valores de ahí. Punto 5056, punto 329, punto 2521, punto 1988, punto 1447, punto 1005, punto 0593 y punto 0196. Entonces, esta diferencia, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? La multiplico por el valor de ahí. Y a eso, ese producto, lo sumo.
y después únicamente lo sustituyo en la fórmula. Entonces tengo el valor de 5.738 que lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 1 y lo divido entre n menos 1, es decir, entre 16 menos 1, y lo multiplico por la varianza muestral. En este caso, si ustedes calculan la varianza muestral, será de 2.3, ¿ok? Y voy a obtener mi estadístico calculado con un valor de 0.953. Si yo me voy a tablas, el valor crítico es de 0.981. Por lo tanto, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? No se rechaza. Exactamente. Si no rechazamos la hipótesis nula, ¿qué decía nuestra hipótesis nula? Que los datos proceden o provienen de una distribución normal. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que mis datos son normales. Y bueno, como observarán, pues hacer esto, si el ANOVA y eso es difícil, pues ahora imagínense igual hacer esto, ¿no? Y tenemos que hacer uso de más tablitas y demás. Bueno. ¿Cómo lo podemos hacer en R? Podemos obtener la cucuplot si estuviéramos hablando de una manera gráfica, o bien lo podemos calcular con la instrucción Shapiro.test de los residuales del modelo. Entonces, cuando recurrimos a un paquete estadístico, ¿con qué nos vamos a guiar? Con el p-valor. En todos los casos anteriores, ¿cuándo rechazábamos la hipótesis nula? Cuando el p-valor era menor a alfa. En este caso es 0.46. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Y vamos a llegar a la misma conclusión que si lo hiciéramos a mano. Bueno, aquí si lo hicieran en Minitab, en la parte de estadísticas básicas, pues viene el test de normalidad. No viene el Shapiro-Wilks, vienen otras tres, viene la de Anderson y Darling, viene una similar a Shapiro-Wilks, que es la de Ryan y Hoyner, y la de Kolmogorov y Smirnov. Nuevamente vamos a concluir de acuerdo a nuestro p-valor. Si lo hiciéramos en Minitab, obtendríamos esta gráfica y tendríamos que concluir de acuerdo al p-valor. En este caso nos está indicando que nuestro p-valor es superior a 0.1. O sea, entonces, pues, por lo tanto, no rechazaríamos la hipótesis nula. Ahora bien, ¿qué hacer cuando nuestros datos no son normales? Pues una es que podemos hacer la transformación de los datos. Entonces podemos transformar los datos, elevarlas al cuadrado, sacar raíz, multiplicar por el logaritmo, dividir entre el recíproco del valor. Y bueno, cada una de estas transformaciones se recomienda de acuerdo a las características de nuestros valores. La transformación más común o la que se ocupa más es la transformación Box-Cox. ¿Por qué? Porque me permite elevar a un alfa el valor de X y de esta manera normalizar. Voy a mostrar cómo funciona la transformación.
Ok, ¿cómo funciona esta transformación? Bien, ¿cómo funciona esta transformación? Les recomiendo, si pueden, descargar la librería Más, ggplot2 y Forecast. Entonces, damos de alta las librerías. Y les voy a hacer vamos en este caso para comprobar, para que vean cómo funciona. Vamos a generar una muestra aleatoria de una distribución continua, pero que es diferente a la normal de una distribución Weibull. Vamos a obtener 15 valores y de una distribución Weibull con parámetros 1 y 1. Si graficamos estos valores, obtenemos esta imagen. Entonces, si se fijan, es una distribución que no es simétrica y está sesgada, ¿ok? Es más, si nosotros aplicáramos el test de Shapiro, ¿qué esperarían? ¿Que cumpla o que no cumpla con normalidad? ¿Que no cumpla? Exacto, que no cumpla. En este caso, si se fijan, el p-valor es prácticamente 0, es 2.2 por 10 a la menos 16. Con este p-valor tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, mis datos no son normales. Ahora bien, el procedimiento Box-Cox consiste en encontrar el valor de esa alfa o de un alfa a la cual voy a elevar mis datos. Bueno, con esto nada más encontramos como una gráfica para ver cuál es el valor más alto de esa alfa o que me optimiza el valor del alfa. Y podríamos hacer un acercamiento. Y bueno, con la instrucción boxcox.lambda voy a obtener el valor de lambda. Y bueno, en este caso me indica que el valor de lambda es punto 2, casi punto 2, un poquito más. ¿Qué es lo que hago? Ahora voy a elevar esos valores al valor de lambda, es decir, los valores de mi primer muestra, de mi muestra que no es una distribución normal, los voy a elevar al valor de lambda. Los elevo y ahora si hago un histograma de esos valores, pues vemos cómo son modificados. Se acercan un poquito más a la normal. Y ahora si nosotros aplicamos la prueba de Shapiro a los datos que han sido transformados,
0,5. 3. Bueno, en este caso en especial, todavía nos faltaría normalizarlos más porque todavía no son perfectamente normales. Pero me permite de alguna manera ya obtener datos un poquito más simétricos, tener una distribución más simétrica. Lo mismo pudiéramos hacer en Minitab. En Minitab también tiene una opción para normalizar datos. Pero de esta manera funciona la distribución. Perdón, no es la distribución, la transformación. Entonces, bueno, en el primer caso, o el primer supuesto, es el de normalidad. Entonces, cuando tenemos problemas de normalidad, podemos transformar los datos. El segundo supuesto es el de varianza constante. Lo que voy a analizar es, o a verificar el supuesto de que tengo una varianza constante en todos mis tratamientos. De manera gráfica, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, visualizando cómo se comportan mis residuos y bueno, si cumplen o tienen cierto comportamiento, ciertos patrones, como los que ven en su pantalla, pues entonces quiere decir que no siguen una varianza constante. Nuevamente existen pruebas analíticas, la de Bartlett, la de Levené, entre otras. Aquí les dejo los datos para la prueba de Bartlett. Nuevamente la hipótesis nula será que la varianza es constante o que mis varianzas son iguales contra la hipótesis alterna de que al menos para uno de mis tratamientos la varianza es diferente. En este caso, bueno, la prueba de Bartlett tiene estas fórmulas. Obviamente por eso es que las pruebas analíticas son más complicadas por la parte de los cálculos. Pero bueno, si nosotros lo hiciéramos en R o en Minitab, podríamos guiarnos nada más con el p-valor. En este caso, el p-valor es igual superior a 0.05. Como es superior a 0.05, no estaríamos rechazando la hipótesis nula. Si lo hiciéramos igual en Minitab, pues me va a dar en este caso, no es la misma prueba, es otra prueba, por comparaciones múltiples o por el método de Levené, y en ambos casos mi p-valor es superior a 0.05, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que tengo varianza constante, entonces mi segundo supuesto se cumple. Y finalmente, para el último supuesto, que es el de independencia, este es muy importante porque puede partir, o más bien la presencia de dependencia en mis datos puede suponer que o se recolectaron mal los datos o que la planeación del experimento no fue adecuada. Puedo observar ciertos patrones de autocorrelación, entonces cuando tengo patrones de autocorrelación o de correlación, pues quiere decir que mis datos no son independientes, ¿ok?
Y bueno, es importante que sepan que la autocorrelación se presenta en experimentos en los cuales cada medición tiene alguna contaminación, por así decirlo, de la medición anterior. A lo mejor, hablando experimentalmente, pues si estoy midiendo cierta concentración de un producto y no estoy ejecutando una limpieza correcta del equipo, pues la prueba de hoy se va a ver influenciada por los residuos que haya dejado un día anterior. Existen diferentes pruebas como la de Durbin y Watson, la prueba de rachas, igual. Es la desventaja, chicos, si ustedes quisieran siempre trabajar con Excel, pues la comprobación de estos supuestos obviamente no los podrían ejecutar en Excel. En la prueba de Durbin y Watson, mi hipótesis nula es si existe que mi autocorrelación es 0, contra la hipótesis alterna de que la autocorrelación es mayor a 0. Y bueno, aquí están nuevamente los resultados que ustedes pudieran obtener en R, tanto para una prueba de Durbin y Watson o de Box-Pierce. En ambos casos, vemos que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que nuestros valores no están autocorrelacionados o que no existe correlación en ellos. Es decir, que son independientes. Y bueno, finalmente, cuando estos supuestos no se cumplen, puedo recurrir a otra metodología, que son pruebas no paramétricas o lo que se conoce como pruebas no paramétricas, cuando ya sea que mi normalidad o mi independencia de los datos no se cumple, pues existen otras pruebas, no el ANOVA, que me van a permitir, no el ANOVA y no estos supuestos, que me van a permitir analizar los datos. Entonces recuerden, cuando estamos hablando de diseños completamente al azar y aplicando un análisis de varianza, pues entonces se tendrán que cumplir los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia. La normalidad, pues la puedo corregir de alguna manera haciendo transformaciones, pero la independencia de los datos, pues no. O bien si deseo trabajar con la distribución original de los datos sin hacer transformaciones, pues puedo recurrir a las pruebas no paramétricas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué son importantes? Porque estas pruebas no requieren que cumplan con las suposiciones. Y con esto, chicos, estaríamos finalizando la parte de diseños completamente al azar. El día de mañana vamos a estar analizando diseños, análisis de covarianza, que se refiere a mezclar un diseño completamente al azar con regresión. Entonces, ¿alguna duda? Hasta la parte de Tuca, y la última parte pues nada más es para que ustedes conozcan cómo deben de, o las metodologías que existen para verificar los supuestos. Y bueno, como recordarán, se había mencionado que la segunda tarea, lo del proyecto, lo iban a entregar 15 días después de terminar con diseños completamente al azar. Entonces estamos terminando diseños completamente al azar. Y en teoría tendrían que entregar su proyecto el 30 de diciembre. Por lo tanto, van a tener hasta el 17 de enero para entregar su proyecto. ¿Sale? Ya vienen indicadas ahí en lo que les subí, que es igual lo que ya les había mencionado desde la unidad anterior. Tendrán que incluir pues ahora esta parte del análisis de varianza. Si determinan
que existe diferencia entre sus tratamientos, pues tendrán que indicar cuál es su tratamiento ganador, ya sea de acuerdo a la prueba de LSD o de Tukey, considerando la variable de respuesta que estén analizando, y tendrán que ejecutar la verificación de los supuestos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con esto? Maestra. Sí. Entonces en el experimento tenemos que poner en práctica el primer tema, que fue lo de diseños completamente al azar de SA, Sí. y el segundo, que fue lo que vimos la semana pasada, pues. Eso, sí. Y comprobar todo el experimento con esos dos métodos. Ok, tendrán que poner, o como bien lo mencionas, tendrán que ejecutar un diseño completamente al azar y sus resultados los tendrán que analizar. Entonces los van a analizar con el ANOVA, y de acuerdo a sus resultados, pues pueden aplicar, y de acuerdo a su variable, ya sea que apliquen el LSD o la metodología LSD o la de Tukey. No es necesario que lo ejecuten con las dos. ¿Por qué? Porque eso depende más de lo que ustedes estén buscando como variable de respuesta. Lo que les mencionaba, si mis datos tienen un rango más pequeño, pues esperaríamos utilizar, o se recomienda utilizar la metodología LSD. Si no, utilizar pues el método de Tukey, porque les va a dar lo mismo. Si quiero más precisión de acuerdo a mis datos, o quiero que me identifique diferencias más pequeñas para saber si son significativos o no significativos las diferencias de los tratamientos, pues entonces lo ideal es que apliquen el LSD, no el de Tukey. Y la verificación de los supuestos, sí, de preferencia ejecútenlas sobre los residuales del modelo. ¿Cómo obtienen los residuales del modelo? Generan el modelo y nada más con la instrucción residuales y ya. Y de esa manera obtienen los residuales. Entonces pueden aplicar los tests directamente a los residuales. De hecho, ya ahí en la presentación, si se fijan, pues vienen prácticamente todas las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer, ya sea en R o en Minitab. Y además, no sé si ya se los había comentado a ustedes, salió un anuncio, nosotros nos avisaron que posiblemente a partir del siguiente año ya van a tener acceso a Minitab, porque como recordarán, les dije que Minitab es de licencia. No sé a partir de qué fecha, pero tampoco se confíen. Pero pues sería una opción. Posiblemente a inicios de año, en la primera, segunda semana, ya puedan acceder ustedes a Minitab con licencia. Entonces, pues sería una buena herramienta para que pudieran analizar sus datos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que no, maestra. Gracias. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Creo que no. Ok. Bueno, igual pues cualquier duda me la hacen llegar para que les auxilie en su proyecto. No hay problema, ¿sale? Pues si no hay ninguna duda, chicos, finalizamos la clase del día de hoy aquí. Maestra, entonces en vacaciones le podemos mandar un mensaje para pedirle ayuda si es que tenemos problema en algo. Sí, por favor, mensajes antes de las 10 de la noche. Si no, no les aseguro que les conteste yo. Y de preferencia, si me mandan un correo, primero avísenme para que yo lo revise, porque no consulto el correo diario. O a veces se me pasa 1 o 2 días
y para que no los haga esperar tanto. ¿Sale? Gracias, maestra. Ok. Ok, chicos, entonces, que tengan buen día. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profesora.